con todos. ¿Cómo están? Como ofrecido, el día de hoy vamos a hablar acerca de los intervalos. El día de hoy es para músicos. Y para, bueno, todos los que les interesa realmente entender un poco la sensibilidad musical. Así es que vamos a hablar un poco acerca de este tema que en realidad yo como les decía en las historias, esto es probablemente la base de toda la música. Es a partir de la relación que existe entre los sonidos lo que genera las emociones. Yo, por ejemplo, ahorita estaba tocando así, solo instrumental, ¿cachas? Pero ya te genera sensaciones. El rato en que vas tocando y vas haciendo sonidos, la música tiene esa cualidad. No necesito decir palabras realmente. Puedo contar historias, puedo contar lo que siento, puedo contar incluso hasta mis posturas filosóficas, sociales, políticas. Yo vengo de una escuela de haber estudiado música clásica durante muchos años. Yo estudié Conservatorio Nacional y luego estudié en otros conservatorios más. Y mucha de la música a la que yo estaba expuesto era música que no contenía líricas, sino que realmente contaba las historias a través de lo que sonaba. Y también en esa misma perspectiva pude apreciar cómo los compositores solamente a través de la música iban mostrándote lo que ellos, sus cambios, sus evoluciones. Entonces tú podías apreciar como cuando un artista en un inicio era, no sé, digamos, católico y de pronto se volvía protestante y a través de su música era toda la herramienta que necesitaba para poder contarlo. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco justamente de esa capacidad expresiva que tiene la música y a través de la herramienta que es la número uno, la principal, que son justamente los intervalos. Los intervalos, como dije en un inicio, son la relación que existe entre un sonido y otro. Y como claramente eso especifica, es justo la sensación que te causa. Cuando tú tienes un sonido como una nota cualquiera, en este momento estoy tocando la nota do. Si la toco sola la nota do, pues solamente me genera, o no me genera casi nada. Estoy tocando solamente una nota. Pero el rato en que yo la acompaño de otra, es el momento en que me empieza a generar diferentes sensaciones. Y esas diferentes sensaciones pueden variar. Pueden ser desde sensaciones que me causen paz, tranquilidad, estrés. Me puede generar sensaciones de alegría, de tristeza. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy tocando mi nota do y la combino con esta otra nota, que en este caso es la nota mi, me da una sensación como de bienestar, como de alegría. Súper diferente de si es que yo toco esta nota do y después toco esta otra nota, que es un re bemol. Que en cambio me causa, puede ser
no sé, un sinnúmero de sensaciones. Puede ser malestar, puede ser incomodidad, estrés. Y otra vez puedo regresar a la calma. Entonces, entender los intervalos justamente es lo que nos ayuda a nosotros a entender las sensaciones que podemos causar a través de la música. Ahora, no hay que confundirse, hay que entender que muchas de las emociones que nos genera la música están arraigadas en nosotros más allá solamente del sonido y también están pegadas a las experiencias que nosotros tenemos de vida. No podemos a todos los grupos de gente humanos, no podemos a todos los grupos humanos encasillarlos en solamente una cosa y decir como esto siempre te va a causar esta sensación, porque no funciona así. Mauri, bro, ¿cómo vas, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal va, Ambatito? La cuestión aquí, por ejemplo, a mí me pasaba esto y de hecho es súper curioso porque yo conozco gente que hace musicoterapia y que estudia justamente esa rama y que se dedican como que, bueno, vamos a tratar de hacer sanación a través del sonido. Y siempre que hemos conversado, yo siempre saco a colación eso. Yo digo, tú cachas que lo que a mí me puede generar una sensación, digamos, de paz o de tranquilidad, no necesariamente es lo que le va a generar a otra persona, debido justamente a su background, a su historia, a lo que ellos viven, a quiénes son, a qué música han estado expuestos, de dónde vienen. Entonces, es como cuando nosotros escuchamos la música nacional y tú le haces escuchar a alguien la música nacional. A veces las sonoridades son alegres y si es que uno les pone... A mí me pasó esto, fue bien curioso. Yo estaba viviendo en los Estados Unidos durante una época y tocaba con un baterista. Joe Talbot se llama ese man. Es un baterista, un man que tocaba música jazz y otros géneros. Bueno, le gustaba el rock también y yo tocaba con él. Un gran músico. Y como entre las curiosidades ya éramos amigos, ya éramos panas y conversábamos y nos llevábamos bien. Y entre las curiosidades de eso, yo le enseñé al man el video del Delfín Quispe de las Torres Gemelas. Casi se muere. Bueno, y más allá de que le guste o no le guste, y eso obviamente fue porque estábamos ya muy profundo hablando y entonces yo le mostraba eso y le decía, loco, ¿cachas qué loco este? Y el man era así como, no entiendo, me decía, porque suena alegre. Dice, ¿por qué eso suena alegre? Eso suena así como feliz. Y está hablando de las Torres Gemelas. Dice, ¿por qué suena feliz? Y era como, en el contexto del man, él, claro, él solamente oía las sonoridades de las notas. Y él decía, pero esas notas suenan alegres. Y yo le decía, es que lo que pasa es que en la música ecuatoriana, la chicha y esa música así, no, las sonoridades que son tristes realmente, a pesar de que vamos, son sonoridades que para algún desconocido serían alegres. En la música nacional y la música de acá se sienten como tristes, siempre dan ganas de llorar y es la música con la que la gente llora y con la que sufre, a pesar de ser sonoridades alegres. Entonces ahí ese es un importante contexto porque justamente ahí uno entiende que dependiendo de cuáles son tus experiencias de vida y de con la gente con la que tú te has estado rodeando y de quién te crió y dónde te criaste, hace que la misma sonoridad que a ti te parece que te genera algo, no necesariamente sea universal, no necesariamente genere para todo el mundo lo mismo. Pero bueno, vamos a entrar en materia y vamos a hablar acerca de los intervalos. Como les dije, los intervalos son la relación que existe entre una nota y otra, ¿sí? Las notas son básicamente, en este caso vamos a utilizar las notas temperadas, que son las que nosotros conocemos, es decir, desde el do hasta el siguiente do. Todas las notas posibles, que son 12 en total. ¿Sí? Son todas esas notas posibles. Entonces, cuando nosotros escuchamos los intervalos, se refiere justamente a qué es lo que sucede cuando yo toco esta nota y seguido toco la nota de aquí. O las toco juntas, o las toco en alguna forma, pero siempre y cuando una se relacione con la otra. ¿Sí? En este momento se genera un intervalo. ¿Eso qué quiere decir? Que se genera una sensación al momento de moverme de una nota a la otra o de tocarla simultáneamente.
Entonces, cuando yo interpreto los intervalos, yo tengo muchísimas posibilidades, porque como ya les dije, yo siempre tengo que tomar en consideración una nota. En este caso voy a hablar de do, porque va a ser la nota uno, el inicio de todo. Este va a ser mi eje por donde voy a partir. Entonces yo tengo este do y voy a hacer todas las relaciones que hay desde este do hacia todas las otras notas. Entonces tengo muchas posibilidades. Puedo moverme del do a esta nota de aquí, que es un re bemol. Puedo moverme del do al re. Puedo moverme del do al mi bemol. Saludos, men, dice Israel. Hola, mi brother, ¿cómo estás? Del do al mi bemol, ya les dije. Del do al mi. Del do al fa. Del do al fa sostenido. Del do al sol. Del do al sol sostenido, de do a la, de do a la sostenido, de do a si, de do a do, que es la octava. Entonces, yo tengo todas esas posibilidades y cada una de esas me causa diferentes sensaciones. Entonces, la clave está en conocer qué son esas sensaciones. En el sistema, digamos, occidental de música, nosotros las hemos determinado y las hemos agrupado en tres. Son tres grupos de intervalos, ¿ya? Los intervalos se conocen como los intervalos de consonancia, que se llaman consonancia, a su vez se dividen en dos, que son las consonancias imperfectas y las consonancias perfectas, y también los intervalos de disonancias, que es el tercer grupo, ¿ya? Entonces, aquí nuevamente quiero hacer la aclaración de que cuando yo digo... Alex, saludos, ¿qué dice mi brother? ¿Cómo vas? Que cuando yo digo disonancia o digo consonancia, nunca estoy diciendo esto suena bonito y esto suena feo. Solamente estoy diciendo que están agrupados las diferentes sensaciones posibles. Entonces, a las unas se les conoce como consonancias imperfectas, a las otras se les llama consonancias perfectas y al tercer grupo se les llama las disonancias. Pero más allá de los nombres, que realmente no es lo importante, es las sensaciones que generan cada una. Entonces vamos a empezar hablando por las consonancias perfectas, ¿ok? Las consonancias perfectas es cada vez que tú tienes una relación de intervalos en la que la sensación que te genera es una sensación estable, totalmente estable. Una sensación que por ninguna razón te provoca estrés, que por ninguna razón te genera la sensación de movimiento ni de ganas de ir a ningún lado. Estás tocando una nota y cuando tocas otra, que es, en este caso sea una consonancia perfecta, simplemente te mantienes estable y el sonido se mantiene estable. Hola Jimmy, a los años, qué gusto desde New Jersey. Y sabes, por este medio. ¿Qué dice Alejandro? ¿Cómo vas, mi brother? Un gusto, loco, igual a la distancia, hablarnos, vernos. Verás. Entonces, hablando de esto, voy a empezar nuevamente y como les dije, estoy tomando de ejemplo el do. Espérenme un ratito. Solamente fue porque la pantalla se oscureció. Ok, entonces yo tengo do, ¿sí? Que puede ser, bueno, do, y a partir de este do yo tengo las consonancias perfectas. Las consonancias perfectas son la que se llama la cuarta, la que se llama la quinta y la que se llama la octava. Para yo poder saber eso, simplemente cuento con mis dedos. Es decir, si yo tengo do, la cuarta es do, re, mi, fa. Es la nota fa. La quinta es cuento con mis dedos, do, re, mi, fa, sol. Y la octava, igualmente contando con mis dedos, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces esas tres posibilidades existen para lo que se conocen como las consonancias perfectas. En el caso de do, son do a fa, que cuando ustedes la escuchan, tal cual como yo les dije, es un sonido totalmente estable. No te produce estrés, no te produce alegría, no te produce tristeza, no te produce... O sea, nada más que es un equilibrio, simplemente suena balanceado el sonido, suena totalmente equilibrado y es algo que es muy útil, ¿sí? Especialmente cuando uno está tratando de componer música y uno está tratando de crear música, uno justamente va a buscar las consonancias perfectas para tratar de hacer que en ese punto sea donde los temas descansan, donde la música que tú estás creando descanse y se sienta como que ese es el punto eje, el punto de equilibrio de todo. Ahora voy a hacer la prueba con la quinta, do y sol. Al igual como antes,
no me genera una sensación como de alegría, ni de tristeza, ni de estrés, ni de nostalgia, nada. Yo les había explicado esto en alguna clase pasada, que esto justamente es muy utilizado. Los guitarristas utilizamos este intervalo muy frecuentemente. Siempre tocamos los acordes así. No sé si han visto cuando tocamos las canciones de rock. No, estoy con un delay que me está... Ya, ok. Y esto es muy común, esta postura es muy frecuente para utilizar. Además que es súper fácil de tocar en la guitarra porque son solamente 2 dedos. Con esto yo puedo tocar un montón de cosas. Entonces, ¿por qué se utiliza esto? Justamente porque el intervalo de quinta, en este caso, es un intervalo que suena firme, suena totalmente estable y totalmente sólido. En un caso como la canción de Black Sabbath. En este caso, bueno, ahí sí ya genera un poco de tensión el sonido, pero es porque ya no estoy tocando solamente la quinta, sino que estoy combinando algunos otros intervalos mientras me estoy moviendo. Entonces ya no me genera eso. Pero si ustedes se dan cuenta y yo toco eso sin tocar con la quinta, estoy tocando solamente cada una de las notas por separado. Cuando toco con la quinta, no le cambia la sensación de este riff, de esta figura que estoy haciendo, no se cambia. Y es porque el intervalo de quinta es una consonancia perfecta, que lo único que hace es fortalece el sonido que originalmente estaba establecido. Entonces, si de por sí el riff ya te genera una sensación, el rato de tocarlo con las quintas no va a cambiar esa sensación. Tal vez lo que hace es la enfatiza y le hace sonar como más significativo al mismo sonido porque le fortalece. Pero realmente los intervalos que se están generando en el riff ya están de una manera que ya, es decir, ya están establecidos de una manera en la que cuando agregas el intervalo de quinta, que en este caso es un intervalo de consonancia perfecta, no le alteran, no hace que suene de otra manera, no le hacen sonar distinto, ¿sí? Y es justamente porque los intervalos de consonancia perfecta tienen esa característica. Entonces, habíamos hablado, por ejemplo, del de cuarta, habíamos hablado del de quinta, y el otro intervalo de consonancia perfecta es justo el de la octava, ¿sí? Que es básicamente tocar la misma nota, solamente que en un registro más agudo. Entonces, si es que era la, si es que era do, si es que era re, ¿sí? Es la misma nota. Si es que es do, es do. Si es que es re, pero en una octava más arriba. También por esa misma exacta razón es que esto se utiliza mucho en la guitarra. Cuando uno pone y para los que son guitarristas deben cachar esto, porque cuando pones el acorde usualmente pones la quinta y también apoyas aquí o con el mismo dedo aplastas y tocas la octava. Entonces estás tocando la quinta y la octava, las cuales son 2 consonancias perfectas. Y como son 2 consonancias perfectas, funcionan excelentemente bien para justamente enfatizar un mismo sonido. Es decir, no me genera una sensación nueva, no le alegra, ni le entristece, ni le cambia en lo más absoluto, más bien lo único que hace es como que le fortalece. Y entonces si yo toco ese mismo riff y ya lo toco completo, entonces, eso es justamente lo que se conoce como las consonancias perfectas. Entonces, para que no se olviden, las consonancias perfectas son las cuartas, las quintas y las octavas, que para poder encontrarlas simplemente uno tiene que contar con los dedos. Y no se olviden que cuando uno cuenta intervalos, que es del tema del que estamos hablando, siempre tiene que contar desde la nota origen. Entonces, si estoy hablando de do, re, mi, fa es la cuarta, do, re, mi, fa, sol es la quinta, do, re, mi, fa, sol, la, si, do es la octava. Estoy contando desde la nota origen, ¿ok? El Juana me dice que le explique lo de los intervalos después. No, loco, ya estoy explicando los intervalos de aquí se quedan los intervalos.
Todo bien. Entonces, esas son las que se conocen como las consonancias perfectas. Las consonancias perfectas. Se las conoce como consonancias perfectas justamente por eso, porque tienen esa cualidad de no alterar el sonido original. Si tú tienes una nota do y le pones una octava, no te genera ni alegría, ni tristeza, ni estrés, ni le cambia en lo más absoluto, solamente te genera la misma sensación. Entonces, ahora esto es en el caso de los acordes, que era lo que yo estaba mostrando, pero lo mismo, exactamente lo mismo sucede en el caso de generar melodías o en el caso de cualquier otra figura. Si por ejemplo estás haciendo un solo de guitarra y estás tocando algo, el rato en que tú toques la octava, solamente fortalece el mismo sonido que tú ya tenías antes. Es decir, no le cambia en lo más absoluto. Diferente de, por ejemplo, lo que se conocen como las consonancias imperfectas. Cuando yo tengo una consonancia imperfecta, la consonancia imperfecta sí cambia la sensación original de la primera nota. Entonces, si es que voy a darles un ejemplo nada más como para que me cachen. Aquí yo tengo una octava, ¿no es cierto? Pero si es que yo, por ejemplo, en lugar de una consonancia perfecta, que ya les dije son las cuartas, quintas y octavas, agrego una tercera. La tercera ya le cambia, porque la tercera es una consonancia imperfecta. La tercera le puede hacer sonar diferente, le puede hacer sonar más alegre. La tercera también le puede hacer sonar más triste si es que es una tercera menor, ya vamos a hablar de eso. ¿Sí cachan cómo ahora sí ya cambió el sonido? Es decir, cuando yo ya estoy tocando la consonancia imperfecta, en ese momento ya el contexto es totalmente diferente, porque ya me genera algo, ya no solamente se queda en fortalecer el sonido original. Si yo toco la misma nota do y luego le agrego una de estas consonancias imperfectas, ya me cuenta algo, ya me empieza a contar una historia, me empieza a decir como, espérate, estás contando algo y ese algo ya tiene una intención, ¿sí? Las consonancias imperfectas pueden ser las terceras o las sextas, ¿ya? Y aquí es súper importante cachar esto, porque aquí se pone un poquito, digamos, más complejo el asunto, debido a que parte de la razón del por qué estas consonancias se llaman imperfectas es porque existen variaciones entre las consonancias imperfectas. Las consonancias imperfectas pueden ser las terceras o pueden ser las sextas. Pero existen dos tipos de terceras y existen dos tipos de sextas. Por lo menos en la música occidental existen dos tipos de terceras y dos tipos de sextas. Y ahí es donde justamente las cosas se van a complicar un poquito más. Como yo les dije antes, si yo quiero contar un intervalo, tengo que contar con los dedos. Entonces, si yo cuento la tercera de do, estaría haciendo do, re, mi. ¿Ah? Pero aquí es donde entran justo todas esas notitas, y aquí es donde, o sea, esto es un factor que es importantísimo tomar en consideración, porque aquí entran justo esas notitas negras del piano, que son las alteraciones, es decir, son las notas que ya no son las notas naturales. Cuando uno tiene una tercera, existe la posibilidad de que haya lo que se conoce como una tercera mayor o una tercera menor, y ambas suenan súper diferente la una de la otra. Igual lo mismo sucede con las sextas. La sexta también existe la posibilidad de que sea una sexta mayor, como también existe la posibilidad de que sea una sexta menor. Les voy a hacer primero que las escuchen para luego explicarles cómo cachar cuál es cuál. La tercera mayor tiene la cualidad de sonar justo alegre, feliz. ¿Sí? Es una que suena... una sonoridad que es así como que súper agradable, súper como buena onda, ¿sí? Está todo bien, ¿sí? Mientras que la tercera menor, en cambio, suena más hacia lo serio, a lo sobrio, a la tristeza. Cuando uno escucha música compuesta, por ejemplo, cuando uno escucha el himno a la alegría, eso es como que uno puede hay que entender. En la música de Beethoven está súper claro esto definido. Si uno escucha el himno a la alegría, está en mayor.
todo funciona en mayor porque todo es el himno a la alegría y funciona así como todo bien. Y si uno escucha, por ejemplo, la sonata de luz de luna del mismo Beethoven, en cambio es todo tristeza y todo es así como súper lúgubre, eso en cambio es menor. Entonces, uno más o menos se basa en estos parámetros. Y es lo que les decía, la música es bastante más compleja que esto, pero de todas maneras, este es como que un esbozo de hacia dónde podemos ir. Y como yo les decía, la sensibilidad musical, la sensibilidad sonora no solamente está envasada en esta relación de las que estoy hablando yo, porque puede expresarse de muchísimas otras maneras, y como les di el ejemplo, una cuestión cultural también puede hacer la diferencia. Algo que para un grupo cultural suene muy alegre, aunque sean acordes menores, pues es para ese grupo cultural debido a sus recuerdos, debido a lo que significa, lo que simboliza ese sonido para ellos. Entonces simplemente es alegre, o viceversa, si es que son acordes mayores, o sea, que son terceras mayores, sonidos mayores, y deberían sonar como que súper alegres, pero para otro grupo humano, dependiendo de sus experiencias, dependiendo del contorno social, esas sensaciones pueden ser diferentes. Entonces esto no es absoluto, la música no es absoluta, ¿sí? Sin embargo, estos son como que parámetros que nos pueden más o menos servir para definirlos. Entonces, como les decía, las consonancias perfectas son dos posibles: las terceras y las sextas. Pero dentro de las terceras y las sextas, las consonancias imperfectas pueden ser tanto terceras mayores como terceras menores, y sextas mayores como sextas menores. Entonces, la tercera mayor, como les mostraba, en do, suena alegre, ¿cachan? Así se la pone en la guitarra, mira, para los que están aprendiendo la guitarra. ¿Sí? Suena alegre, suena bien, así como todo felicidad. Si yo pongo una tercera menor, ¿sí? A pesar de que estoy tocando incluso rítmicamente más o menos lo mismo, sí cambia el matiz y me suena súper más serio, súper más triste, súper más sobrio, ¿ya? Lo mismo sucede con las sextas. La sexta mayor también tiene una sonoridad diferente, ¿sí? Como Requiem de Mozart. Ah, sí, de hecho el Requiem, claro, el Requiem es menor, definitivamente. Y la sexta menor es una sensación de desasosiego, es una cosa tenaz. La sexta menor suena tristísima, ¿sí? Entonces, justamente en esto de los intervalos está la calidad expresiva que nosotros podemos llegar a tener, porque con eso nosotros podemos definir qué es lo que queremos que la gente que esté escuchando sienta. Entonces es una sexta menor terrible, ¿ya? Entonces aquí les voy a poner un ejemplo como para que sea más fácil y puedan cachar cuándo tú dices que es una tercera mayor y cuándo es una tercera menor, y cuándo es una sexta mayor y cuándo es una sexta menor. Cuentas de la misma manera: do, re, mi. Esta vendría a ser la tercera mayor. Para que sea tercera menor tendría que ser mi bemol, y les voy a explicar por qué. Se les llama menor solamente porque la distancia a la que se encuentran es más pequeña, es menor. Entonces esa es la razón por la cual la una es la tercera menor y la otra es la tercera mayor. Mira, aquí tengo do, re, mi. Do, re, mi. Pero si es que yo toco do, re, mi, bemol, que es justo la nota de aladito, como les decía, la nota negrita chiquita en el piano. Do, mi es la tercera mayor y do, mi bemol es la tercera menor. ¿Sí? En la música sacra o metal gótico se aplica esto, ¿verdad? Definitivamente. Cuando uno escucha la música gótica, casi solo utiliza acordes menores, justamente porque son intervalos de terceras menores. Claro, súper así ese sonido, así como
tétrico, denso, es terceras menores. Entonces, fíjense, la razón del por qué se le llama tercera mayor o tercera menor, el nombre viene solamente de la distancia. Es decir, yo aquí tengo do, re, mi, ahí es tercera mayor. Do, re, si me voy un traste menos, es tercera menor. Que es el equivalente a que yo en el pianito me regrese y toque la notita negra de al lado. ¿Ya? Lo mismo pasa aquí, mira, si yo tengo aquí do, re, mi, fa, sol, la es la sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, do, re, mi, fa, sol, la. Esta es una sexta mayor. Pero si yo le hago más chiquita la distancia y me muevo, esa es la sexta menor. Y si cachan qué dramático es ese sonido, ese cambio. Uf, esa sexta menor suena riquísimo, es terrible. O sea, es súper dramática. Y es justamente de eso es de lo que se trata esto. Porque con esto nosotros podemos llegar a hacer que algo suene así, felicidad total, y todo está bien, y las canciones son muy felices, así como en muchísima música pop, y que, aunque sea música pop que también es medio triste, pero la gran mayoría, ¿no? Pues como que felicidad, y es como que todo está bien, así. Versus justo como el ejemplo que me preguntabas respecto a que si es que es menor, en cambio suena a metal, así, a música súper más intensa, ¿sí? Entonces también de aquí es justamente de donde nace el gusto que uno tiene, hacia dónde tiene la inclinación, porque usualmente uno ve incluso hasta en el carácter de la persona qué tipo de persona es, aunque realmente ya no es así. El otro día estaba viendo uno de esos memes y decía cómo me veo por fuera y era así como todo metalero, así con chaqueta de cuero, así, y luego se sacaba los zapatos, decía cómo tengo mis medias, y eran las medias de corazoncitos y de arcoíris, así. Y era, claro, o sea, uno puede ser en el fondo así como todo felicidad y por fuera en cambio ser más malvado. Y esa es la combinación realmente de lo que nosotros somos, de lo que nosotros somos como sociedad, de lo que somos como personas. Entonces, la única manera de ser auténticos, de ser genuinos al rato de componer y al rato de crear, a eso es a lo que me refiero con ser auténtico al rato de crear, es que tú seas auténtico realmente con lo que tú estás haciendo, es decir, que tú sepas cómo manejar estas emociones y poder moverlas de tal manera de que generes lo que tú quieres generar, que sea digamos, de alguna manera lo mismo que lo que tú eres y lo que tú expresas. Entonces, en este sentido, justamente, bueno, volviendo a lo técnico, la tercera mayor es más grande y la tercera menor es más chiquita. Igual la sexta mayor es más grande y la sexta menor es más chiquita. Como ya les dije, para encontrarlos en la guitarra, no, en realidad no es... Mira, el do es esta notita de aquí del traste 3, que es donde están justo los puntitos siempre. En este caso, yo tengo un puntito y tengo estas marcas. Entonces es do, re, mi, fa, sol, la. ¿Cachan que yo para encontrar las notas simplemente voy siguiendo eso? Do, re, mi, fa, sol, la. Entonces de do a mi es la tercera mayor, pero si me muevo acá es tercera menor. Do, re, mi, fa, sol, la. Aquí a la estoy haciendo la sexta mayor. Y al la bemol, que vendría a ser justo en la nota de lado, es la sexta menor. Si yo mantengo esta relación, esta distancia de mis dedos, si yo mantengo esta misma distancia desde cualquier punto en la guitarra, voy a obtener los mismos intervalos. Supongamos que ahora ya no estoy buscando la tercera mayor de do, sino que estoy buscando la tercera mayor de re. Tengo que hacer lo mismo, solamente que arranco en re. Esta es la tercera mayor de re, que en este caso es un fa sostenido. Re, mi, fa sostenido, sol, la, si. Entonces esta es una tercera mayor y esta es una sexta mayor. De, ahora en cambio son de re. Si yo quiero la tercera menor de re, es esta notita de aquí al lado, ¿sí? Y si quiero la sexta menor, esta es la sexta mayor, es la sexta menor de re. Y esto se aplica, como les digo, para cualquier nota en el brazo de la guitarra. Simplemente si ustedes respetan esta distancia, respetan este movimiento de los dedos, van a tener justamente los mismos intervalos. No importa dónde comiencen, solamente que en este caso estamos empezando desde do como para dar los ejemplos.
Ok, entonces estos son los intervalos a los que se les conoce como consonancias imperfectas, porque siguen siendo consonancias, es decir, no es que te generan una sensación de estrés ni una sensación incómoda, pero sí te generan sensaciones ya de alegría, de tristeza, de nostalgia, ya te puedes mover muchísimo más allá con eso. Qué chévere esos tips, los tips, sí, de una. Entonces, la idea con todo esto es que uno va combinando, uno va generando diferentes relaciones sonoras cuando tú ya conoces esto. Por ejemplo, en este caso, ahorita yo ya puedo empezar a componer y crear melodías o crear acordes combinando las consonancias, las perfectas y las consonancias imperfectas. Y con eso también ya voy generando nuevas sensaciones que se van presentando. Porque obviamente en el rato en que se presentan las nuevas sensaciones, tú, más bien dicho, las nuevas notas que vas apareciendo, se van generando nuevos intervalos. Y en cada nuevo intervalo que se presenta, son nuevas sensaciones nuevamente. Entonces puedes ir creciendo y creciendo. La música puede llegar a ser muy compleja, porque ahorita estamos hablando de la relación entre dos notas, o sea, do y la otra nota siguiente. Entonces, esas son dos notas, pero el rato en que yo ya meto 3, 4 notas, entonces todo empieza a hacerse bolas, porque ya no es solamente la relación entre esta nota y esta, sino entre la siguiente nota que puse y esta que estaba poniendo antes. Entonces, bueno, se hace una bola. ¿Cómo se relaciona? El Steve, ¿qué dice, Steve? ¿Cómo vas, mi brother? Dice, ¿cómo se relacionan de manera inversa? Es decir, ya no de do a la, sino de la a do. Claro, muy buena pregunta. Mira, si por ejemplo yo arranco en la, ¿sí, no es cierto? Y yo me voy hasta do, la, si, do. Aquí yo tengo una tercera mayor, la, si, do. Este do de aquí que estoy tocando es un do sostenido realmente, la, si, do. Y esto es lo que se conocería como una tercera mayor. Si es que yo quiero hacer de la a do natural, la, si, do, voy a tener una tercera menor. ¿Sí? Pero es súper curioso en la música y es importantísimo el tema que tocó el Steve aquí, porque el rato en que yo cuento desde do, o sea, ahora cuento desde do hacia la, do, re, mi, fa, sol, la, en cambio ahora estoy contando una sexta, es decir, la distancia de do a la es una sexta, pero la distancia de la a do es solo una tercera. Fíjense, do, re, mi, fa, sol, la es sexta. Pero si yo tengo la escala desde la, si, do, es una tercera. Entonces esto es algo que es más avanzado, un poquito más avanzado a lo que se le conoce justo como la inversión. Porque en la música, a diferencia de en las matemáticas, no todo es exactamente parejo. Si es que yo tengo, por ejemplo, supongamos la distancia que yo tengo de do a sol, do, re, mi, fa, sol, es una quinta. Pero si es que yo me muevo de sol a do, sol, la, si, do, es una cuarta. Ahora, al rato de cambiar ese intervalo, o sea, al rato justamente de hacer ese movimiento de intervalo, cambia la sensación. Es decir, efectivamente la sensación que se genera es distinta. Si yo estoy moviéndome de do a la, estoy sonando en una sexta mayor. ¿Sí? Que es una sonoridad más bien como nostálgica, medio por ahí. Pero si en cambio yo me muevo de la a do, que es en el sentido contrario, en cambio me da una tercera menor. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante cuál es la nota que está más grave y cuál es la nota que está más agudo, porque eso hace toda la diferencia en el sonido. Es decir, no es lo mismo moverme una tercera hacia adelante, ¿sí?, que moverme una sexta hacia adelante. Aunque, digamos, en el cálculo entre do y la es una sexta y entre la y do es una tercera, si me cachas, en teoría debería sonar igual porque son las mismas dos notas, tanto el do como el la, pero no funciona así en la música. En la música siempre los intervalos, cuando tú los calculas al revés, se invierten, y eso es lo que se conoce como la inversión musical. Es muy, muy interesante porque se puede generar muchísimas diferentes sensaciones solamente con la inversión. Existe otra cosa que se llama la inversión de los acordes. Algún rato ya vamos a hablar de todas esas cosas, pero realmente es interesante porque solo en el concepto de la inversión yo puedo generar la sensación de que estoy haciendo grandes cambios en la música a pesar de que estoy utilizando las mismas notas. ¿Sí? Buena pregunta. No sé nada de música, pero me encanta el rock. ¡Yes!
Igual es un gusto oír estas explicaciones de los acordes que me da vacancísimo. Sí, bueno, o sea, la verdad es que lo que yo les decía, o sea, el contexto de tu gusto musical, de lo que a ti te gusta, del grupo social en el que tú te llevas, hace muchísima diferencia también, porque tú sientes algo. Por ejemplo, a mí es lo que yo les explicaba respecto a la musicología, que me decían como, es que ponte música, ponte esos típicos CDs que hay de música relajante, ¿no es cierto? Que vienen y te ponen y los acordes son todo... Suena así como, ay, la música así relajante. Y dices así, como que a mí eso no me relaja. O sea, no, para mí esos CDs de música no son relajantes. Yo probablemente me relajo mucho más escuchando metal, así escuchando algo súper extremo, así como que, porque después de eso quedo calmadito, así como que todo bien. Probablemente eso me provoca a mí mucho más relax que estos otros, más bien estos acordes me estresan porque es así como ya en qué momento algo va a pasar, ¿cachas? Es como que estoy ahí, no sucede nada. Entonces, por eso digo, todo depende de tu background, depende de dónde tú vienes, cómo, o sea, cómo tú eres, no es para todos igual, no, o sea, no para todo el mundo va a generar las mismas sensaciones siempre. Hay que entender que somos, cada uno de nosotros es un universo entero y que nuestras sensaciones son únicas. Ahora, sí hay ciertas cosas que como sociedad tenemos en común. Por ejemplo, todos vamos al cine y vemos las mismas películas y usualmente el soundtrack ya es como que establecido. El otro día me fui a ver esa película de los animales fantásticos de Harry Potter, de las nuevas que hay de Harry Potter. Y estaba con una amiga y ella me pregunta, la Mel, por ahí no sé dónde está la Mel, pero él me pregunta, me dice, oye, ¿y qué te pareció el soundtrack? Y le digo, o sea, la verdad es que ya no me causa mucho, Carlas, porque tal vez la primera vez que vi una película de estas de Harry Potter, yo era así como que, wow, cachas lo que está haciendo el soundtrack. Yo me fijo mucho en lo del soundtrack, a mí me encanta eso. Entonces yo era así como me fijaba mucho cómo que utilizaban la secuencia armónica, cómo iban moviendo todo, porque te genera esa sensación en serio de fantástico, de que todo está... Es medio entre oscuro, pero a la vez como fantástico y suena lindo. Entonces era así como, wow, te genera estas cosas así chéveres. Pero ahora ya es más o menos lo mismo, si me cachas. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Si todos vamos al cine, más bueno, no todos, pero la gran mayoría vamos al cine a ver películas de ese estilo. Entonces, más o menos es como que ya nos estandarizan las emociones. No sé si cachas. Es como que ya se vuelven estandarizadas las emociones. Entonces ya siempre sabes que ese va a ser el tipo de sonoridad que te va a causar, con ese tipo de instrumentación que te va a generar eso. Mis composiciones favoritas musicales para cine son las que hace Trent Reznor. Trent Reznor es mi compositor favorito, es el cantante y líder de Nine Inch Nails, además que es productor musical, él ha hecho muchas cosas que yo considero que es un genio absoluto. Y él, por ejemplo, sus composiciones es una cosa que a mí me saca de onda, pero por ejemplo en las composiciones musicales de él, en los soundtracks, que por cierto ha ganado hasta Oscars por eso, en las composiciones de él, es así como que vos te quedas así y dices, ¿qué es eso? Hay un ruido ahí que está estorbando toda la película, vos no sabes de dónde viene ese ruido, entonces él incluye ruidos dentro del sonido, es una cosa que es fantástica, que ya no es de estándar. Entonces, justamente eso, por ejemplo, es algo que, como yo soy muy adepto a eso y a mí me gusta mucho la música industrial, me gusta mucho el rock industrial, el metal que es un poco más distorsionado y que tiene ese tipo de sonidos. Entonces, a mí me generan otras sensaciones. Para una persona de pronto que no está acostumbrada a eso, va a escuchar y de pronto ni siquiera le va a gustar, va a ser así como que, ¿por qué ahí hay una bulla, cachas? O sea, no está bien. Entonces, para cada uno es diferente las sensaciones, pero como les digo, hay ciertas sonoridades que ya están más o menos estandarizadas en nosotros, queramos o no queramos, debido a que es la música que suena en la radio, es la música que suena en la tele, en el cine, etcétera. Entonces, ya medio son como que relaciones o sensaciones comunes que tenemos entre todos. Y más todavía cuando tenemos un grupo o un artista con el que nos enganchamos. Cuando nosotros ya nos enganchamos con un artista en específico, es porque usualmente conectamos con la sensación que ese artista genera. Y esas sensaciones que el artista genera están en los intervalos. O sea, ahí es donde está. O sea, el artista genera esas sensaciones y nosotros nos sentimos como, eso me conecta porque me causa esta sensación. Y vemos que en eso hay, no sé, 40,000 personas más que conectan con esa misma sensación. ¿Sí? Pero somos los que nos volvemos fans de ese grupo, ¿se me cachas? Y es porque ese intervalo y la manera en que lo utilizaron es el que nos causa a nosotros esa emoción que nos gusta. Y entonces vamos hacia allá y el grupo humano que se convierten en fans de este artista usualmente es el grupo humano a los que esta sensación sonora les causa lo mismo.
Y entonces por eso es tan importante entender lo de los intervalos, porque al final del día esto es lo que nos define. ¿Sí? Perdón, voy a contestar un poco de preguntas que están escribiendo aquí. Me pone, Patti pone que le explotó la cabeza. Sí, es que a veces es un poco complicado. Y en este punto es donde aparecen lo que son la escala relativa menor. Ah, no, estamos hablando, la escala relativa menor es otra cosa. No voy a hablar de eso ahorita porque les voy a confundir a todos. La escala relativa menor es otra cosa, pero sí voy a responderlo en otro video, Manuel. Así es que tranquilo. Me cuesta entender los acordes disminuidos y semidisminuidos. También, Kevin, gracias. Un abrazo, hermano. Los acordes disminuidos y semidisminuidos. Todavía no llegamos a los disminuidos. Los disminuidos son ya sonoridades que vendrían a considerarse disonancias. Hemos hablado solamente de las consonancias hasta ahorita. Consonancias perfectas y consonancias imperfectas. Pero no hemos hablado todavía de las disonancias. Ya voy a hablar acerca de los disminuidos para que me entiendas. Claro que los acordes, siempre que uno se refiere a un acorde, ya no se refiere a solo un intervalo, que son 2 notitas, sino se refiere a 3 o 4 notas. En el caso de los que tú estás diciendo, de los semidisminuidos, son acordes de 4 notas. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Un capo, gracias, Cristian. Tienes razón, la música es sentimiento y cada cual la siente como mejor crea. Yo metal y relax. Yeah, sí, yeah. Esos son los clichés. Sí, esos son los clichés, justo de lo que hablaba. No soy muy técnico, pero sí te entiendo todo lo que has dicho hasta ahora. Muchas gracias. Bacán, qué bueno que me estén entendiendo. Ricardo, ¿qué tal? Un buen tema, los intervalos. Yes. Ricardo Miranda, vos eres Jaspa, vos tienes que conocer esto de ley. Ok, bueno, entonces, intervalos. Estábamos hablando acerca de las consonancias perfectas y las consonancias imperfectas. Las consonancias perfectas, como ya les dije, son las que te generan, de hecho no generan sensación, sino que lo que hacen es refuerzan lo que originalmente está sucediendo. Es decir, si yo tengo una nota do y le pongo la quinta o la cuarta o la octava, que son las posibles consonancias perfectas, no le cambia al do, no le hace sonar de otra manera, simplemente sigue sonando a lo mismo, pero lo refuerza. Entonces, si yo tengo una melodía, como en el caso de la melodía que le estaba tocando de Black Sabbath, ¿no es cierto? ¿Sí? El rato de yo agregarle una quinta no le cambia la melodía sigue siendo la misma, solo se refuerza. Diferente de si es que yo le fuese a agregar, por ejemplo, una tercera, porque si yo le agrego terceras, ahí va a sonar diferente. ¿Cachan cómo suena distinto? Ya no suena a lo mismo. Estoy tocando el mismo riff, estoy tocando la misma figura, pero en lugar de haberle agregado quintas, le acabo de agregar terceras. Y tuve que combinar entre terceras mayores y terceras menores para que funcione bien con el riff. Y sin embargo, ya lo cambió, ya no suena lo mismo. ¿Sí me cachan? Estoy tocando el mismo riff de Black Sabbath, pero ya no suena lo mismo, no suena el... Entonces suena como otra cosa, como es otra herramienta totalmente diferente, pero ya te genera diferentes sensaciones. En este caso yo utilicé consonancias imperfectas y esas consonancias imperfectas ya fueron cambiando. Es que ya sonó medio como más alegrón o medio más como que le ponemos sabor. No nos vayamos allá, no destruyamos. Luego así va a venir a escupirme la cabeza de un murciélago. Qué bacán poder entender al fin lo que estoy componiendo con esas clases. Gracias, no, Dani, que es bacán, más bien, qué bueno que les sirva. Ok, entonces ahora, el grupo que nos hace falta, imagínense que tenemos siempre 8 sonidos, o sea, digamos 8, así suma ahora, ¿no? 8 sonidos entre do y do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya hablamos acerca de las consonancias, las consonantes perfectas, que son la cuarta, la quinta y la octava, ¿no es cierto? Ya hablamos acerca de las consonancias imperfectas, que son la tercera y la sexta. Qué bueno que no coincidió para estar haciendo dedo. O sea. Y la que nos queda son la segunda y la séptima.
Y a esas es a las que se les considera disonancias, ¿sí? No porque suena como metal. Sí, de hecho sí, Metallica utiliza ese recurso. Perdón, regresando a lo que justo estaba diciendo antes. Claro, cuando vos escuchas, por ejemplo, One. Perdón, pero es... Y luego entra la otra guitarra, ya sea. Si cachas de ese... Que es justamente eso, Metallica utiliza ese recurso muchísimo, eso de meter las terceras ahí. Entonces sí, suena a Metallica. Ok, volviendo a las disonancias. Las que nos quedan, ya hemos hablado acerca de las... hemos hablado acerca de las terceras, que son... hemos hablado, perdón, de las consonancias perfectas, que son las cuartas, las quintas y las octavas. Las consonancias imperfectas, que son las terceras y las sextas. Y ahorita toca hablar acerca de las disonancias, que son la segunda y las séptimas. ¿Ah? Hay algo un poquito más allá, pero de todas maneras ahorita vamos a simplificarlo, tratar de simplificarlo así. Las segundas y las séptimas son las sonoridades que se consideran disonancias. Y ahorita les voy a hacer escuchar por qué se consideran disonancias. Este es Do. Y esta es la segunda, lo que se conoce como la segunda menor de Do. Sonó malvado ese. Con el delay así suena así. Parece película de terror, ¿vieron? Voy a salir con el cuchillo así. Ok, ¿qué es esto? La segunda es justo una disonancia. Y la séptima también. Voy a tocar ahora séptimas. La séptima es disonancia, es así. ¿Sí? Cuando yo calculo segundas, simplemente cuento nuevamente con los dedos. Do, re es la segunda. Y si yo quiero contar la séptima, do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, las dos posibles disonancias en este caso son justamente la segunda y la séptima. Pero dentro de estas segundas y séptimas, al igual como lo que habíamos estado conversando antes de las terceras y las sextas, también existe la posibilidad de que sean segundas mayores y segundas menores. Y también existe la posibilidad de que sean séptimas mayores y séptimas menores. Entonces escuchen la diferencia nuevamente. Si yo estoy tocando aquí do, re, mi, fa, sol, la... Estos eran mis intervalos, ¿no es cierto? Estoy comenzando en do, re, mi. La segunda es do, re. Esta es una segunda mayor. Do, re. Si yo quiero hacer una segunda menor, tengo que hacerme acá. Y como ustedes notarán, la segunda menor es más disonante. La disonancia es mucho más fuerte que la segunda mayor. La segunda mayor es un grado de disonancia, pero la segunda menor es un grado de disonancia aún mayor. Este es el típico intervalo que se utiliza justo para las películas, ¿no? Así como ya viene el tiburón. ¿Sí? Tocada junta es justo eso que estaba tocando. Que se utiliza, como les digo. Y hay mis películas de terror. Que de hecho, aquí es justamente donde vuelvo y repito. Nunca disonancia quiere decir feo. Nunca disonancia quiere decir que está mal. A mí, por ejemplo, yo soy recontra fan de Korn. Y Korn toca todo el tiempo segundas. No, más bacán no puede ser, cacha. Suena bacanísimo, pero suena disonantazo. O sea, suena súper disonante. Que estoy tocando justo esta nota y esta. ¿Sí? Perdón, esta y esta. Es una segunda menor que es súper disonante, pero es muy bacán.
puede sonar muy bacán dependiendo del contexto del que justo se lo utiliza. Lo mismo sucede con las séptimas, así como les decía, si yo estoy tocando do, re, mi, fíjense que siempre, si yo estoy tocando una escala, la escala de do mayor, y por eso es que se llama la escala de do mayor, es porque sus intervalos son todos mayores, o sea, o su mayoría de intervalos son todos mayores. Entonces, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Perdón, se desafinó un poquito por estar pataneando ahí. Por cierto, para los que tocan guitarra, las guitarras, o sea, usualmente aguantan bastante poder hacer ese tipo de bends y ese tipo de movimientos. O sea, es como normal, las guitarras sí aguantan bastante, pero depende de algunos factores y también depende de cuán exagerado es uno para que la o sea, para que justamente el moverle hacia la cuerda haga que se desafine. Entonces es importante, especialmente para los que son guitarristas que están grabando o quieren hacer que suene bonito su instrumento, es importante que siempre revisen la afinación después de haber hecho ese tipo de movimientos, cosas como esas, ¿no? Ahora, existen diferentes modelos de guitarra, diferentes tipos de guitarra. Hay unas guitarras lindísimas, yo tengo una, que tienen seguros aquí, ¿sí? Y tienen otro tipo de afinadores. Los afinadores están en el lado de acá. Bueno, eso ya es una cuestión ya de guitarristas, ¿no? Algún rato también hablaremos acerca de eso. Pero lo interesante de eso es que justamente esos instrumentos son hechos para, como en teoría, no desafinarse, ¿sí? Hay otros recursos también. Hay unos que les cambian los clavijeros, que les ponen los clavijeros que son como que más sólidos, justo hechos para que no se desafinen. Se conectó el Marcus Benalcázar. Él sí sabe tocar la guitarra, por si acaso. Si es que quieren alguien que les enseñe cómo se toca la guitarra, hablen con él. Marcus Benalcázar. Hola, mi hermano, ¿cómo vas? Dice, una pregunta fuera de lo de la guitarra, en la voz para los coros, ¿estos también se pueden hacer en los diferentes intervalos, acorde? Exactamente, esto funciona para toda la música, esto no funciona solamente para la guitarra, esto funciona absolutamente para todo y genera esas mismas sensaciones. Es decir, si yo estoy tocando una nota do, cantando una nota do, claro, estoy cantando la nota mi. Entonces, si yo tengo varias voces que están sonando, van generando esas mismas sensaciones. ¿Cachas? Que sigue sonando, suena como alegre. Y si le hago mi bemol, se hace tercera menor. ¿Cachas? Que se vuelve denso. Se vuelve así como, y es porque se cambió de mayor a menor. Y en menor, obviamente, ya suena como que más triste. Tercera menor. Entonces sí, genera exactamente la misma sensación en todo, en coros, en cualquier instrumento. Los intervalos es algo que funciona para todos los instrumentos, no funciona solamente para las guitarras. Claro que lo que pasa es que sí vas a tener que saber cómo se llaman las notas, ¿no? O sea, porque en el caso de la guitarra yo les estoy aquí mostrando do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero en el caso de un piano es diferente, digamos, la forma en la que están armados, depende de los cambios tonales, si es que estás en otra tonalidad. Bueno, eso es complicado en diferentes instrumentos. Para la voz no es tan difícil tampoco, porque tú puedes tomar como ejemplo lo que estás haciendo aquí y simplemente cantarlo, como yo lo hice ahorita. Ok. Entonces, volviendo a esto, estábamos hablando de las disonancias. Como les decía, existen dos disonancias, las disonancias que son de segunda y las disonancias que son de séptima, ¿sí? Las disonancias que son de segunda existen dos tipos, la segunda mayor y la segunda menor, que en este caso, como yo les mostré, si este es do, re, este es re bemol, ¿sí? La disonancia de segunda menor es mucho más fuerte que la disonancia de la segunda mayor. Lo mismo sucede también con la séptima. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Esta es la séptima de do, ¿sí? Es la séptima mayor. Pero si yo me voy un traste más atrás, tengo la séptima menor de do. Y este es un si bemol. Do, si, séptima mayor. Do, si bemol. Séptima menor. La séptima menor tiene una cualidad sonora bastante interesante y bien bonita, porque la séptima menor
es algo que se ha venido utilizando muchísimo y se lo utiliza muchísimo, especialmente en toda la música que es descendiente del blues, porque es el acorde base del blues con el que se toca siempre, siempre incluye esta sonoridad. Es decir, cuando yo toco un acorde de blues, usualmente toco, por ejemplo, el acorde de do, pero le agrego esa séptima, que es la séptima menor. Y con eso yo genero la sonoridad característica de... Esa es una cualidad sonora de ese género, y como hay muchísima música que desciende del blues, entonces por esa razón es que la séptima menor ya pasa a ser, a pesar de ser considerada una disonancia y de ser utilizada como una disonancia, ya ni siquiera se la toca como una disonancia, sino simplemente pasa a ser parte de la estructura de la música. Y como les decía, eso ya es una cuestión de contexto social, porque ya en el contexto social de que hemos aceptado socialmente al blues en nuestras vidas, y el blues es parte de la música que nosotros escuchamos, el rock desciende del blues, el R&B desciende del blues, todo. El pop desciende del blues, muchísima música desciende del blues, entonces obviamente ya lo hemos incorporado dentro de nosotros, ya no nos causa una sensación de disonancia en sí, sino que ya se volvió algo que ya es parte de. Entonces, como justo les decía, las sensaciones no son como que... la música no es una cuestión exacta e inamovible que no se puede, que no puede variar, sino que depende de muchos factores. Entonces, estas son las disonancias de las que estamos hablando. En este caso estoy hablando de las segundas y de las séptimas, que son las disonancias. Ya. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo recorro todas mis notas en el brazo de la guitarra, recorro todas las notas que existen desde el do hasta el do, ya puedo ver que he cubierto prácticamente todas las posibilidades con estos tres grupos de los que les hablé: las consonancias perfectas, las consonancias imperfectas y las disonancias. He cubierto todas las notas, excepto una. Fíjense, yo ya hablé de estas: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Estos son los intervalos de segunda mayor, de tercera mayor, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima mayor y la octava, ¿sí? También hablamos de los intervalos menores, entonces hablé de la segunda menor, ¿sí? Aquí en la segunda mayor, la segunda menor. Aquí en la tercera mayor está la tercera menor, ¿sí? Aquí está la cuarta, aquí está la quinta, aquí está la sexta mayor, aquí está la sexta menor, aquí está la séptima menor, aquí está la séptima mayor y aquí está la octava. En la nota que nunca toqué fue esta de aquí, ¿sí? Que es justo la notita que se encuentra entre la cuarta y la quinta, porque no sé si se dan cuenta que dice al final, pero llegando, dice el Mandy. No te preocupes, Mandy, igual como todos los episodios siempre los subo después del YouTube para que todos puedan verlos cuando tengan tiempo. Les estaba hablando nuevamente de esto. Fíjense cómo ya cubrimos prácticamente todas las notas que van desde el do hasta el do, pero la única que nos hizo falta fue esta de aquí, ¿sí? Y esa es la nota que está justo en medio entre la cuarta y la quinta. Acuérdense que cuando estábamos hablando de las consonancias perfectas dijimos que eran la cuarta, la quinta y la octava, porque no hay, o sea, si yo del fa me voy una nota más atrás, si me voy más atrasito, que es lo que me sucedía cuando estaba haciendo mayores y menores, si yo me voy, mira, este es do, re, mi, fa es aquí, si yo me voy más atrás estoy tocando ya la tercera, do, re, mi, fa. Entonces no hay posible cuarta menor y cuarta mayor, ¿sí? Es simplemente do, re, mi, fa, es aquí al ladito, ¿sí? Pero entre el fa y el sol hay una nota que está en el medio, y a esa no se le conoce como quinta menor, o sea, porque debería ser así, ¿no? Como la quinta menor, no, a esa se le conoce como disminuida, ¿sí? Y se la conoce como disminuida o se la conoce como aumentada dependiendo de en relación a quién te estás refiriendo. Si es que yo digo que este es do y este es fa, yo puedo decir que esta nota de aquí es un fa sostenido. Si es que yo le llamo fa sostenido, estoy en ese momento hablando de una cuarta aumentada. Pero si es que yo estoy tocando do y sol y en cambio me voy para atrás, a
este sería un sol bemol. ¿Sí? Yo sé que es la misma nota, yo sé que es del mismo lugar y suena la misma nota, ¿ya? Pero en teoría musical así no funciona. Esta cosa de aquí puede ser o una quinta disminuida, considerada desde aquí, o puede ser considerada una cuarta aumentada desde acá. Y a esta nota de aquí se la conoce con un nombre que es muy especial, que es se le conoce como tritono, ¿sí? Y es porque se encuentra exactamente en la mitad de la escala, es exactamente la mitad entre este do y este do, es en la mitad exacta, ¿sí? Y justo tiene 3 tonos exactos entre do y esta nota de aquí. Cada tono en la guitarra es como moverme 2 trastes. De do a re me muevo un tono, de re a mi me muevo un tono, de mi a fa, sí, de mi a fa me muevo, ¿cachas? Si yo me muevo de mi a fa me estoy moviendo lo que se llama un semitono o medio tono. Pero si yo me muevo hasta aquí, que es la nota justo esta, 1, 2, 3, estoy teniendo el tritono. ¿Sí? A esta también se la considera disonancia por obvias razones. Escúchenle. El Ricardo dice el intervalo del diablo. Sí, de hecho eso también lo conté en la clase pasada. Estuve viendo un video de Adam Neely, si es que no le cachan, Adam Neely, en el internet. Es un bajista, un crack, genio de la música, y este man tiene un canal de YouTube, es un youtuber famoso. Y este man cuenta acerca de la historia del intervalo del diablo, de cómo llegó a generarse el mito de que era el intervalo del diablo. Y la verdad es que todo el mundo se refiere a eso, incluso yo en alguna época también me refería a ese intervalo, siempre diciendo como que este intervalo, porque eso es lo que a mí también me contaron, que este intervalo había sido prohibido por la iglesia durante una época, porque justo se le consideraba que llamaba al diablo, o sea, que al tocarlo era como una invocación al diablo. Y pues no, o sea, realmente eso no es así. Les aconsejo que vayan y busquen Adam Neely, les voy a poner aquí para ver si es que les interesa. Adam Neely. Búsquenle a ese man en el YouTube. Es un crack. Y el man cuenta la historia y cuenta cómo fue que se generó ese mito, pero es un mito. Realmente no, la Iglesia Católica nunca lo prohibió y de hecho había muchos temas que se interpretaban en la época de los cantos litúrgicos, de los cantos gregorianos, que para Navidad y para música festiva cristiana, en la que se utilizaba ese intervalo y no se referían a eso. Pero sin embargo, así es como se le conoce. Hay un disco entero de Slayer, si no me equivoco, que se llama Diabolus in Music, y encima está en latín, ¿no? Como para hacerle más. Y es porque, claro, bueno, Slayer sí es el diablo en la música, ¿no? O sea, más allá de que utilicen el intervalo o no, Slayer sí es el diablo en la música. Ahora, este intervalo sí se utiliza muchísimo bueno, de hecho, se lo utiliza muchísimo en cientos de géneros musicales. Sin embargo, sí tiene una sonoridad que es como que malvada y tú lo escuchas desde el típico intervalo de Enter Sandman de Metallica. En el tema de los Simpsons se utiliza, claro, es que los Simpsons sí son del diablo. Ok, entonces ese es el otro intervalo al que también se le agrupa dentro de lo que se les conoce como disonancias, ¿ok? Entonces acuérdense, tenemos consonancias perfectas, que son las cuartas, las quintas y las octavas. Tenemos consonancias imperfectas, que son las terceras y las sextas, en todas sus posibilidades, porque puede ser tercera mayor y tercera menor, puede ser sexta mayor y sexta menor. Y tenemos las disonancias, que pueden ser las segundas, que también asimismo pueden ser segunda mayor o segunda menor, y las séptimas, que pueden ser séptima mayor o séptima menor también, ¿ya? Y también tenemos una disonancia adicional, que es justamente el intervalo del tritono, que es justamente la nota que está en medio entre la cuarta y la quinta, que puede ser llamado cuarta aumentada o quinta disminuida,
pero yo siempre me refiero a ese intervalo como el tritono, porque es más fácil que estar adivinando si es que viene desde lo uno o viene desde lo otro, y así no te confundes. Pero básicamente la idea de todo esto es que con esto es con lo que cuentas todas las historias de la música. Y es justamente lo que yo les decía: cuando uno conoce los intervalos, uno conoce realmente las sensaciones musicales. Y cuando conoces las sensaciones musicales, conoces de dónde viene, o sea, de dónde viene esa conexión que tú tienes con un artista. Cuando tú escuchas algo y tú dices, uy, qué bestia, qué bacán, que has escuchado esa guitarra que hace esa figura bacanísima. Y cuando escuchas eso y dices, claro, eso es porque tocó un intervalo que a ti te genera algo sonoramente. Ahora, hay que pensar que es lo que les decía: la música es muy, muy compleja y la música es muy, muy extensa. Y nosotros en este caso estamos hablando de un intervalo, es decir, de la relación entre una nota y otra, dos sonidos. Pero el rato en que nosotros ya metemos más notas aquí, empieza todo a volverse una cosa mucho más complicada, y también se vuelve mucho más sensible, porque logramos generar diferentes cosas. Es decir, si un intervalo es un intervalo mayor, que es un intervalo alegre, que te suena bien, y el siguiente intervalo que haces es un intervalo menor, que de pronto puede ser una disonancia imperfecta, o una disonancia, perdón, de menor, que en cambio suena súper fuerte. En cambio tú vas a tener una combinación de sensaciones, y al rato de combinar esas sensaciones es donde tú vas a decir como, mira lo que me está generando esto me genera una cosa. Mira, voy a darles el ejemplo. Yo toco la nota, ya no voy a hacer do porque ya me aburrí de do. Ahora voy a hacer la. Toco la nota la. ¿Sí? Y si yo toco la nota la y después toco una tercera mayor, me va a sonar alegre. Todo está bien, felicidad. Pero en eso de pronto pongo una segunda menor, que es en cambio una disonancia menor, la más densa de todas. Escuchen lo que pasa. ¿Cachas? Como de algo que sonaba como alegre y como que, como que te estás viendo eso. ¿Qué pasa? Dios santo, eso suena el demonio ahí, sí. Qué interesante. Gracias, Rafa. Sí, esto es interesante realmente. Y entonces, cuando tú tocas un intervalo mayor, ¿cachas? Que ya nunca fue lo mismo, ya no volvió a ser lo mismo, ya cambió. Ahora ya no nos sentimos así de felices. Ya lo cambió. ¿Por qué? Porque el rato en que yo puse ese intervalo de segunda menor, que era una disonancia tan fuerte como la segunda menor, me causa una sensación que ya a veces es hasta difícil de olvidar, ¿sí me cachas? Ya quedó ahí, quedamos hasta marcados por esa sensación, pero a lo mejor esa era la sensación justo que queríamos causar. A lo mejor queríamos contar una historia de, no sé, de unos ponis caminando en una pradera y que de pronto algo sangriento venía y se los comía, ¿sí? Estamos contando esa historia a través de la música. Así, bueno, ahorita ya lo puse en gráfico, ¿no? Pero podemos contar historias, podemos contar lo que nosotros queramos, podemos nosotros contar cosas, historias hermosas, bonitas, historias tristes, historias románticas, historias que cuenten nuestras filosofías de vida, combinando todo esto, porque justamente de eso es de lo que se trata la vida. La vida se trata de las emociones que tú vas teniendo. Tú vas sintiendo momentos en que estás bajoneado, momentos en que estás feliz, momentos en que, no sé, estás aburrido, momentos en los que no pasa nada. Tú todo eso lo puedes contar con la música, todo lo puedes contar con la combinación justamente de los intervalos, porque tú ahí es donde vas expresando exactamente qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres decir. Entonces no necesitas realmente de las palabras para poder contar, para eso sirven los intervalos. Ahora, si tú adicionalmente a esto, en tu música, en la música que tú vas generando, le sumas adicional una lírica que sea coherente y consecuente con lo que tú estás tratando de comunicar musicalmente, imagínate lo conciso y sólido que puedes llegar a ser tu mensaje. Imagínate lo grandioso que puedes llegar a interpretarse cada una de tus sensaciones, porque tú realmente puedes trascender, porque ya no va a ser solamente el hecho de que te estoy contando la historia de cómo me peleé con mi pelada, sino que en serio te estoy contando y te estoy haciendo sentir lo que yo sentí cuando la desgraciada esa se... No, mentira, sí, hasta yo no vamos a llegar. Por eso la música es sentimiento. Sí, la música es sentimiento. Realmente sí, eso es. ¿Te gusta mi taza? Ególatra yo. Lindo, ¿eh? Me la regaló la Emi. La Emi es una alumna mía, que creo que sí se conectó a la Emi. La Emi es una alumna mía que es lo máximo, canta hermoso. Ya pues me regaló la taza, ¿qué quieren? Entonces,
Cuando yo tengo intervalos, puedo ir contando las historias y eso es desde lo que se trata la música. Con la música yo voy contando historias, voy contando ideas. Entonces no son solamente notitas al azar que están por ahí o como muchos músicos las utilizan, que son muy virtuosos, son muy hábiles al momento de mover. Y entonces mueven los dedos y es como que, wow, qué chévere. Y que hago no sé qué. Ya, ok. O sea, todo bien. Pero ¿qué me estás contando? Si me cachas, es como que no es cuestión de coger una escala y correr de un lado al otro y ir, subir y bajar y subir y bajar. No se trata de eso. Se trata de contar algo, si me cachas. Entonces cuando yo tengo una conciencia de qué es lo que estoy tratando de contar a través del sonido que yo estoy generando, entonces es mucho más profundo que solamente ser muy hábil con los dedos. Si adicionalmente le sumas que eres muy hábil con los dedos y puedes hacer muchas cosas muy bonitas, que se vean muy bonito y que se desplacen muy bonito, mejor todavía, porque lo único que vas a hacer es reforzar justamente lo que estás tratando de contar, y en ese sentido pues obviamente ya se puede apreciar desde diferentes niveles, pero más o menos por ahí es. Último resumen y con eso nos quedamos. Tenemos las consonancias perfectas, que son las que nos sirven para hacer que un sonido sea sólido. Voy a hacer ejemplos de todo para que más o menos quedemos claros con esto. Las consonancias perfectas son las que nos generan una sensación de reforzar algo que yo originalmente estaba contando, como supongamos cuando se hace un riff, por ejemplo un riff de guitarra, el típico riff de Nirvana. No suena lo mismo que cuando hago... Porque cuando yo estoy poniendo este acorde, estoy tocando justo la quinta y la octava, y entonces estoy reforzando el... Entonces... Eso es exactamente lo que hacen las consonancias perfectas, refuerzan la sensación, ¿no es cierto? No es lo mismo si es que yo tengo, y ahorita les voy a poner el ejemplo, de hecho voy a tener que grabarme para que esto funcione. Ok, esto es Master of Puppets de Metallica. ¿Sí? Master of Puppets de Metallica. Y entonces yo tengo la melodía de Master of Puppets de Metallica. Sí, ok, voy a grabarme esta melodía para que escuchen y luego le voy a hacer consonancias imperfectas a esa misma melodía, que es, de hecho fue el excelente ejemplo que me dijeron que hacía Metallica. Déjame ver. Ok, entonces veamos. Ok. Entonces ya tengo grabado la una melodía, que es la melodía que hace original. Y a esta le voy a justamente tocar una consonancia imperfecta, que son terceras. Es... Consonancias imperfectas.
Entonces, ¿qué es exactamente lo que está sucediendo ahí? Esas son consonancias imperfectas. ¿Cachan cómo te genera sensaciones, te mueve de un lado al otro, te causa una cosa así lindísima? Esas son consonancias imperfectas en el caso de lo que estoy haciendo. Y también tenemos las disonancias, de las que estaba hablando antes y que yo les decía, las disonancias nunca significa que suena feo, solamente son disonancias. Yo puedo hacer cosas como justo, ahorita ya que estoy en Metallica. Fíjense que cuando estoy haciendo esto de Metallica, estoy tocando consonancias perfectas aquí. Estoy tocando el mi, y estoy tocando la quinta, y estoy tocando la octava, que son consonancias perfectas. Pero quiero darle una sensación así malvada, entonces le hago una segunda menor, que es moverme de este mi a este fa y regresar. Disonancia. Y entonces es la combinación entre una consonancia perfecta y una disonancia, que en este caso es una segunda menor, que es súper fuerte. Entonces ya me suena malvado, ya suena lo que yo quiero. Si me cachas, me genera la sensación esa que Metallica es la que está tratando de contar. Consonancia. Disonancia. ¿Cachan cómo suena la disonancia? Se nota clarito cuando estamos utilizando la disonancia. Ese es un tipo de disonancia. Los otros tipos de disonancia, como de hecho ya les había contado antes, son consonancias como por ejemplo las del jazz. Entonces uno escucha jazz. Son disonancias, estoy tocando séptimas, estoy tocando una segunda, que sería, bueno, en el jazz existen más colores y más cosas, pero yo genero disonancias, genero consonancias imperfectas y consonancias perfectas basados en qué es lo que yo quiero contar, cómo quiero contar mi música, qué es lo que estoy tratando de transmitir. Entonces así no me veo limitado, porque cuando uno recién aprende a tocar música, aprende a tocar la guitarra, pues uno obviamente se limita a sacar los covers, o sea, sacas covers y es como que pero analicen cuando ustedes están sacando los covers, analicen cuando ustedes están sacando las canciones que tocan, por qué les generan las sensaciones que les generan. Entonces, digan, ¿por qué cuando yo escucho, no sé, Alice in Chains, me genera esta sensación tan, no sé, tan como que de depresión, así cuando lo escuchas, por ejemplo, que es como... un acorde característico de blues, que es un acorde con la séptima menor, que tiene una disonancia. Y cuando empieza a cantar el Jerry Cantrell y empieza a cantar el Lane Staley, cantan en quintas o en cuartas paralelas, que son cuartas, o sea, son justamente intervalos de cuartas. Y el otro es... Y entonces te genera una sensación como que tú te adormeces y te mueve y te va... Ese tipo de cosas, la razón del por qué te generan esas sensaciones es porque los intervalos te causan todas esas emociones. Y es justamente a lo que me refería desde un inicio. Cuando uno conoce a profundidad la música, uno puede contar historias sin utilizar palabras. Y esta es justamente la manera en la que uno lo hace. Entonces... escuchen la música que están acostumbrados a escuchar. Escuchen todo lo que siempre están acostumbrados a estar expuestos. Pero en serio profundicen. Busquen, traten de entender por qué me genera la sensación que me genera. Y busquen y ahí se van a dar cuenta que la respuesta usualmente está en los intervalos. Qué bonito final para la clase. Señores, a todos les deseo una linda noche. Espero que hayan aprendido bastante. Espero que les haya interesado. Y pues nos estamos viendo el próximo día martes a las 7:30 de la noche.
mucho rock and roll y sigan escuchando mucha música. Nos vemos. Chao.